El 15 de noviembre de 2025 marcará un antes y un después en la historia de la aviación. Ese día, en un hangar de la NASA en California, los ingenieros encendieron los sistemas de una máquina que parece salida de una película de ciencia ficción, el Lockheed Martin X-59 KSST, el primer avión supersónico silencioso del mundo. Durante décadas, el sueño de volar más rápido que el sonido estuvo ligado a un estruendo ensordecedor, el boom sónico. Pero ahora Estados Unidos está a punto de romper esa barrera, sin romper los oídos del planeta. Lo que viene no es solo otro avión experimental, es la promesa de una nueva era en la aviación, una revolución que podría cambiar cómo, dónde y a qué velocidad viajamos. Bienvenidos a Altura Poderosa, el canal donde exploramos los secretos, avances y programas que llevan la tecnología estadounidense más allá de los límites. Y este, amigos, no es un simple proyecto de laboratorio, es el paso que devolverá a Estados Unidos el liderazgo absoluto en la aviación supersónica. Lo que vas a descubrir a continuación te va a dejar sin palabras. Porque esto no es solo ciencia, es historia viva. El legado del sonido roto. Todo comenzó hace más de medio siglo. En 1947, Chuck Yeager rompía por primera vez la barrera del sonido a bordo del legendario Bell X-1. Aquella hazaña marcó el inicio de la era supersónica. Décadas después, el Concorde surcó los cielos comerciales a más de Mach 2, llevando pasajeros de Londres a Nueva York en poco más de 3 horas. Pero había un problema imposible de ignorar: el boom sónico, una explosión sónica que retumbaba con una violencia que hacía temblar ventanas y despertaba ciudades enteras. Por esa razón, en 1973, el gobierno estadounidense prohibió los vuelos supersónicos comerciales sobre territorio nacional. Desde entonces, la aviación quedó estancada en velocidades subsonoras. Durante 50 años, los ingenieros soñaron con eliminar ese ruido. Cientos de proyectos intentaron controlar el estallido sónico, pero ninguno lo consiguió, hasta ahora. Ahí entra en escena el X-59, el nacimiento de una revolución. El X-59 KSST, cuyo nombre significa Quiet Supersonic Technology, es el resultado de más de una década de investigación y cooperación entre la NASA y Lockheed Martin Skunk Works, la misma división que dio vida al F-117 Nighthawk, al U-2 y al SR-71 Blackbird. Sí, los creadores de los aviones más secretos de la historia militar estadounidense ahora buscan algo aún más desafiante: domesticar el sonido. El proyecto nació oficialmente en 2018 cuando la NASA lanzó el programa Low Boom Flight Demonstrator, un ambicioso esfuerzo para demostrar que el vuelo supersónico podía ser silencioso, eficiente y viable para el transporte civil. El objetivo: crear un avión capaz de volar a Mach 1.4, es decir, unos 1.780 km por hora, sin generar el estruendo típico del boom sónico. En 1200, lugar de un estallido, los ingenieros quieren que el público escuche algo parecido a un golpe suave o un leve portazo. Lo que parecía imposible empezó a volverse real gracias a un diseño sin precedentes. El X-59 tiene una forma alargada y extremadamente estilizada, con una nariz de casi 11 metros de largo, más del doble que la de un caza F-16. Esa forma puntiaguda es clave para repartir la onda de choque y suavizarla antes de que llegue al suelo. Pero antes de continuar, si te enorgullece la innovación estadounidense y quieres que nuestras fuerzas sigan un paso por delante, escribe "poder" en los comentarios. Haz saber que apoyas el ingenio y la ambición que han hecho de Estados Unidos el pionero de los cielos. Diseñado para el silencio. Cada línea del X-59 fue esculpida con un propósito: romper el sonido sin romper la paz. Su fuselaje mide 30 metros de longitud, pero su envergadura apenas llega a los 9 metros. Su cabina no tiene parabrisas frontal. Así es, el piloto no puede mirar directamente hacia adelante. En lugar de eso, se apoya en un sistema revolucionario llamado External Vision System, o XVS. Se trata de un conjunto de cámaras de alta definición y sensores que proyectan una vista sintética en una pantalla gigante frente al piloto, combinando imágenes en tiempo real con datos de navegación. Es como tener visión aumentada mientras se viaja a casi el doble de la velocidad del sonido. El motor, un General Electric F414, es el mismo que impulsa a los cazas FA-18 Super Hornet, pero aquí está montado en la parte superior del fuselaje, justo detrás de la cabina, para que el escape y las ondas de choque se alejen del suelo. Cada componente fue rediseñado para controlar la presión del aire y reducir el ruido. Los ingenieros de Lockheed Martin pasaron años analizando las ondas de choque en túneles de viento, modelando millones de simulaciones computacionales y ajustando cada ángulo del avión al milímetro. El resultado: un perfil que puede atravesar el aire sin generar las típicas turbulencias sónicas devastadoras. El reto de lo imposible. Pero lograrlo no fue sencillo. La ingeniería supersónica no perdona errores. Pequeños cambios en la forma de la nariz, las alas o el fuselaje pueden provocar inestabilidades mortales. Además, el avión debía ser lo suficientemente ligero para volar alto, más de 16.800 metros, y al mismo tiempo resistir las fuerzas extremas del vuelo supersónico. El equipo de Skunk Works enfrentó retrasos, sobrecostos y desafíos técnicos que habrían
habrían hecho naufragar a cualquier otro programa. Pero la NASA no se rindió. El X-59 se convirtió en una cuestión de orgullo nacional, una forma de demostrar que la innovación estadounidense sigue marcando el rumbo del mundo. En 2023, el fuselaje principal fue ensamblado en las instalaciones de Lockheed en Palmdale, California. En 2024 comenzaron las pruebas de integración de sistemas y en 2025 se acercó el momento decisivo, el primer vuelo. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante porque el propósito del X-59 no es simplemente volar, sino cambiar la ley. El avión que puede cambiar la legislación. El X-59 no transportará pasajeros, no llevará armas ni misiones secretas. Su misión es más simbólica pero igualmente trascendental: probar ante el mundo que el vuelo supersónico puede volver a los cielos civiles. Durante su campaña de pruebas, la NASA planea sobrevolar varias comunidades en Estados Unidos, desde California hasta Texas, para medir las reacciones del público al nuevo tipo de boom reducido. Los sensores y micrófonos registrarán cada detalle del sonido. Si la mayoría de las personas apenas lo nota o lo considera aceptable, se abrirá la puerta a que la Administración Federal de Aviación, FAA, revise las restricciones impuestas desde 1973. En otras palabras, este avión podría hacer que los vuelos supersónicos comerciales vuelvan a ser legales sobre Estados Unidos por primera vez en medio siglo. Imagina eso, cruzar el país en poco más de 2 horas, sin molestar a nadie. El X-59 no es solo una nave experimental, es el mensajero de un futuro en el que la velocidad ya no estará reñida con el silencio. La alianza entre ciencia y orgullo nacional. Lo más impresionante de este proyecto no es solo su ingeniería, sino su significado. El X-59 es una colaboración entre dos de las instituciones más poderosas del país, la NASA y Lockheed Martin. Una representa el espíritu científico, la otra el poder tecnológico e industrial. Juntas han creado algo que el mundo creía imposible. El programa se ha convertido en un símbolo de lo que Estados Unidos puede lograr cuando la ciencia y la industria trabajan de la mano. A mitad del proceso, los responsables del proyecto enfrentaron un dilema. ¿Debían priorizar el rendimiento o el silencio? La respuesta fue clara: silencio ante todo. Y esa decisión cambió el curso del diseño. Pero justo cuando el proyecto parecía avanzar sin obstáculos, una crisis interna casi lo detuvo. Algunos críticos dentro del Congreso cuestionaron el gasto de más de $600 millones en un avión que no transportaría pasajeros ni realizaría operaciones militares. Sin embargo, la NASA defendió el programa con argumentos sólidos. El X-59 no es un fin en sí mismo, sino un medio para desbloquear una industria multimillonaria que podría redefinir los viajes globales. En palabras de David Richardson, jefe de proyecto en Lockheed Martin, si logramos que este avión vuele con el silencio prometido, no solo habremos cambiado la aviación, habremos cambiado la historia. Y justo cuando parecía que todo se tambaleaba, la agencia dio un golpe sobre la mesa, un paso hacia la nueva era supersónica. En 2025, la NASA anunció que el X-59 estaba listo para sus pruebas de rodaje y que su primer vuelo tendría lugar antes de finalizar el año fiscal. Las imágenes filtradas mostraban una aeronave espectacular, con una pintura blanca y gris metálica, tan delgada y elegante que parecía una lanza surcando el aire. La expectación creció en todo el país. Algunos medios lo llamaron el sucesor espiritual del Concorde, pero la verdad es que el X-59 no busca revivir el pasado, sino inventar el futuro. A medida que el programa avanzaba, comenzaron los preparativos para las pruebas de vuelo en la base Armstrong Flight Research Center en el desierto de Mojave. Allí los ingenieros instalaron sistemas de telemetría avanzados, cámaras de alta velocidad y estaciones de control capaces de registrar hasta el más mínimo cambio en la presión del aire. Y justo cuando el avión estaba listo para moverse por primera vez bajo su propio poder, algo inesperado sucedió. Antes de contarte qué fue, suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación marcará un momento histórico para la aviación moderna. Te prometo que querrás ver cómo termina esta historia. El primer rugido del silencio. Durante las pruebas iniciales de encendido, los ingenieros notaron una vibración extraña en una de las secciones del fuselaje. Durante semanas se creyó que podría retrasar el programa meses enteros. Sin embargo, el equipo logró resolverlo ajustando el montaje del motor y reforzando las estructuras de titanio. En agosto de 2025, el X-59 rodó por primera vez por la pista de Edwards. Los técnicos lo apodaron la aguja del silencio. Su diseño era tan distinto que, al verlo, muchos compararon su silueta con la de una criatura mitológica. El vuelo inaugural sería supervisado por la NASA y la Fuerza Aérea, uniendo ciencia civil y experiencia militar en un evento sin precedentes. El objetivo del primer vuelo no era romper el sonido, sino comprobar la estabilidad, la respuesta de los controles y la visibilidad a través del sistema XAFS. Cada segundo contaba. Cada sensor, cada bit de información valía millones.
Y mientras el avión se preparaba para despegar, todos sabían que estaban a punto de presenciar el nacimiento de algo que cambiaría la aviación para siempre. El día amaneció despejado sobre el desierto de Mojave. En la base Armstrong, un grupo reducido de ingenieros, técnicos y pilotos se reunió frente a una pista silenciosa. Era el momento. A un costado, el Lockheed Martin X-59 QSST esperaba inmóvil, con su fuselaje plateado reluciendo bajo el sol de California. Después de años de diseño, simulaciones y pruebas, el sueño de volar más rápido que el sonido sin generar estruendo estaba a punto de convertirse en realidad. A las 10:12 de la mañana, el piloto de pruebas David Niels recibió la autorización para el despegue. Las turbinas rugieron con un sonido limpio, contenido, sin el rugido salvaje de los cazas convencionales. Lentamente, el X-59 comenzó a rodar. La tensión era absoluta. Cada técnico sabía que, si algo salía mal, todo el programa podría quedar en el aire. El avión aceleró. Alcanzó los 250 kilómetros por hora y se elevó con elegancia. En segundos, se convirtió en un punto brillante sobre el cielo azul. Era el primer vuelo de una nueva era. Desde el centro de control, la voz del ingeniero principal sonó temblorosa. «Tenemos vuelo estable. Repito, vuelo estable». La sala estalló en aplausos. El X-59 no solo había despegado, había demostrado que el concepto funcionaba. El rugido que no rugió. A medida que ascendía, los sensores distribuidos en todo el fuselaje comenzaron a registrar datos. El avión alcanzó 40.000 pies de altitud, equivalente a más de 12.000 metros, y superó Mach 1. La expectativa era máxima. En tierra, decenas de micrófonos colocados en un radio de varios kilómetros aguardaban el momento en que el X-59 rompiera la barrera del sonido. Y entonces ocurrió lo impensable. En lugar del característico estruendo que sacudía los vidrios y hacía temblar los suelos, lo que se escuchó fue un suave ¡pum!, apenas perceptible. Los observadores se miraron unos a otros en silencio, sin comprender. Habían presenciado algo que desafiaba 70 años de física aplicada. Un avión supersónico que volaba sin producir el temido boom sónico. El piloto confirmó por radio: «Veo los indicadores verdes. Todo dentro de parámetros. Este es el sonido del futuro». En el centro de control, la emoción era indescriptible. Después de décadas de teorías, maquetas y cálculos, la NASA había logrado lo imposible: domesticar el sonido, el secreto del éxito. Detrás de esa hazaña hay una sinfonía de precisión matemática. El fuselaje del X-59 no fue diseñado para ser bonito, sino funcional. Cada curvatura, cada ángulo, cada remache fue calculado para dividir las ondas de choque que se generan cuando un objeto supera la velocidad del sonido. En un avión convencional, esas ondas se combinan y explotan en un estruendo. En el X-59, sin embargo, se dispersan suavemente gracias a su perfil delgado y a su nariz extremadamente larga. Los ingenieros de Lockheed Martin comparan este fenómeno con lanzar una piedra al agua. Un objeto redondo produce una gran salpicadura. Uno puntiagudo, apenas una onda. El resultado es un ruido de 75 decibelios, más o menos el sonido de una puerta al cerrarse. Si lo comparamos, el Concorde producía explosiones sónicas que superaban los 110 decibelios. La diferencia es monumental. Esa suavidad acústica no solo es una proeza técnica, sino también una declaración de principios. Estados Unidos acaba de demostrar que el vuelo supersónico puede ser civilizado, limpio y aceptable. Lo fascinante del X-59 es que su nacimiento se debe tanto a la curiosidad científica como a la herencia militar. El proyecto se nutre de décadas de experiencia acumulada en los laboratorios secretos de Skunk Works, donde se crearon algunos de los aviones más avanzados del planeta. Los mismos ingenieros que diseñaron cazas furtivos aplicaron ese conocimiento para crear un avión que no necesita esconderse, sino convivir con el mundo. El resultado es una combinación de tecnología militar y visión civil, un avión que simboliza el equilibrio entre poder y paz. El propio director del programa, Peter Iosifidis, lo resumió así: en los años 60 construíamos aviones para dominar. Ahora construimos aviones para conectar. Esa frase se convirtió en el lema no oficial del proyecto. Y es que el X-59 no pretende ganar guerras, sino ganarse el cielo, el futuro de la aviación comercial. Tras el éxito del primer vuelo, la NASA anunció la siguiente fase: una serie de pruebas sobre zonas pobladas. A partir de 2026, el X-59 sobrevolará ciudades seleccionadas como Fort Worth, Huntsville y Boston, midiendo cómo perciben los ciudadanos el nuevo tipo de boom sónico reducido. Cada vuelo servirá para recopilar datos y enviar un mensaje a la Administración Federal de Aviación y a la Organización de Aviación Civil Internacional: el vuelo supersónico puede ser sostenible. Y aquí viene lo más interesante. Varias empresas privadas ya se preparan para dar el siguiente paso. Compañías como Boom Supersonic y Aerion planean utilizar las lecciones del X-59 para desarrollar aviones de pasajeros que vuelen a Mach 1.4 sin infringir las regulaciones de ruido. Si todo sale bien, para la década de 2030 podríamos volver a ver vuelos comerciales cruzando el Atlántico en apenas 3 horas, pero esta vez sin el estruendo del pasado.
Para muchos estadounidenses, el Concorde fue un símbolo de lujo inalcanzable reservado a millonarios y diplomáticos. Pero el X-59 podría democratizar el vuelo supersónico. Su legado no está en vender boletos caros, sino en reabrir la puerta tecnológica que el mundo cerró en 1973. La NASA calcula que, si las regulaciones cambian, el mercado global de aviones supersónicos civiles podría superar los $400 mil millones en las próximas décadas. No se trata solo de ir más rápido, sino de abrir una nueva economía aérea. Las aerolíneas podrían ofrecer vuelos Nueva York-Los Ángeles en poco más de 2 horas y media o Londres-Tokio en menos de 6. Y todo gracias a la investigación que comenzó con el X-59. El piloto de pruebas David Mills lo dijo mejor que nadie. Cuando lo escuché volar por primera vez, me di cuenta de que no era solo un avión, era el comienzo de una nueva forma de viajar. Innovación con propósito. El programa del X-59 ha tenido un impacto más allá de los laboratorios. Ha creado cientos de empleos en California y Texas, revitalizando una parte de la industria aeroespacial que llevaba años buscando nuevos horizontes. Lockheed Martin ha invertido más de $1,000 millones en instalaciones, simuladores y desarrollo de materiales avanzados. Cada dólar invertido en este programa genera innovación que se filtra a otros sectores, desde la aeronáutica comercial hasta la ingeniería civil y el transporte sostenible. Incluso la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se ha mostrado interesada en la tecnología de reducción de ruido, pensando en futuras aplicaciones para drones o cazas de próxima generación. Porque si se puede controlar el sonido, también se puede controlar la firma acústica en el campo de batalla. Así que lo que empezó como un experimento civil podría acabar transformando el poder aéreo del país. Pero antes de conocer el impacto mundial que tuvo este vuelo, suscríbete al canal y quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar a continuación demuestra cómo el silencio de un avión hizo ruido en todo el planeta. El éxito del X-59 no tardó en sacudir a la competencia. En Europa, la Agencia Espacial Europea felicitó públicamente a la NASA y reconoció que el programa estadounidense había superado a cualquier intento previo. Japón y Francia, que habían explorado conceptos similares en los años 90, anunciaron la creación de nuevos equipos para estudiar el fenómeno del low boom. Pero las reacciones más intensas vinieron de Asia. En China, medios estatales aseguraron que sus científicos también estaban trabajando en un avión silencioso, aunque los expertos internacionales dudan de esa afirmación. Rusia, por su parte, calificó el X-59 de publicidad, pero poco después se filtraron documentos que revelaban que Moscú había iniciado un programa equivalente bajo el nombre de Tu-360. Lo cierto es que el X-59 puso a Estados Unidos una vez más en el centro de la innovación aeroespacial, recordándole al mundo quién sigue marcando el paso: el avión que cambiará los cielos. Más allá de la política, el logro del X-59 representa algo más profundo: la capacidad humana de desafiar las limitaciones del propio planeta. Durante años, volar más rápido que el sonido era sinónimo de destrucción acústica. Hoy, gracias a la ciencia estadounidense, ese obstáculo está a punto de desaparecer. Los ingenieros ya hablan de una segunda generación de aviones basados en el diseño del X-59, más grandes y eficientes, capaces de transportar hasta 60 pasajeros. Podrían despegar antes de 2035, marcando el regreso triunfal del vuelo supersónico comercial. Y no solo eso, los datos recopilados servirán para diseñar nuevas alas, fuselajes y motores más silenciosos, beneficiando a toda la aviación mundial. A veces olvidamos que detrás de cada avión hay miles de personas. Científicos, técnicos, soñadores que dedican su vida a algo que quizás no verán terminado. El X-59 es el resultado del esfuerzo de más de 1,000 ingenieros y especialistas que trabajaron durante años, movidos por una sola idea: hacer que el cielo vuelva a ser un lugar de descubrimiento. El ingeniero jefe de pruebas, John DeWitt, lo dijo con lágrimas en los ojos. No lo hicimos por dinero ni por fama. Lo hicimos porque creíamos que el ser humano no nació para ir despacio. Y esa frase resume el espíritu que empuja a Estados Unidos desde los tiempos de los hermanos Wright hasta hoy: el legado del silencio. Dentro de unas décadas, cuando las nuevas generaciones viajen de un continente a otro en menos tiempo del que hoy tarda un vuelo local, recordarán este momento: el día en que un grupo de soñadores transformó el rugido del progreso en un susurro. El Lockheed Martin X-59 QSST no es solo un avión experimental, es una promesa cumplida, una prueba de que la ciencia, cuando se combina con determinación y visión, puede volver lo imposible cotidiano. Y aunque su misión aún no ha terminado, el mensaje está claro: Estados Unidos sigue liderando el cielo, esta vez no con poder, sino con elegancia y precisión. En conclusión, el X-59 es más que una aeronave, es una declaración. Representa la unión entre innovación, ingeniería y propósito. Es el símbolo de que el país que primero conquistó la Luna sigue mirando hacia adelante, buscando romper barreras sin romper el equilibrio del mundo. El silencio del X-59 no es vacío, es el eco del futuro.
Suscríbete al canal si te ha gustado el video y acompáñanos en la próxima entrega, donde exploraremos los proyectos que podrían convertir el cielo en el nuevo laboratorio del siglo XXI. Y ahora te dejo una pregunta. ¿Crees que el X-59 abrirá la puerta a una nueva era de vuelos supersónicos comerciales? Nos vemos en el siguiente video de Altura Poderosa.